Pero hoy entramos al capítulo 5. Y si todos los estudiantes saben que el capítulo 5 es el último capítulo de Primera de Pedro, o sea que estamos llegando a su fin. Todavía no, faltan algunas prédicas, pero ya estamos llegando al fin. Gracias a Dios que desde el año pasado estamos en Pedro. Entonces creo que llevamos como unos 9 meses en Pedro, y eso es bueno porque Dios nos está edificando, nos está transformando a través de su palabra. Y hoy es un tema súper importante para mí. Y el tema es pastoreando el rebaño de Dios conforme su deseo. Esta es la gran diferencia de un pastor. Pastoreando el rebaño de Dios conforme a su deseo. ¿Al deseo de quién? De Dios. El pastor no pastorea conforme el deseo de él, sino pastorea conforme el deseo de Dios. Y ahí cambia todo, Ahora, ¿qué es lo que Pedro quiere enseñarnos? El apóstol Pedro nos está instruyendo a nosotros, está instruyendo a los ancianos pastores, usa la palabra ancianos, y está instruyendo a los ancianos pastores de la iglesia sobre la importancia de apacentar el rebaño de Dios con cuidado y amor. Eso es lo que Pedro está enfatizando hoy. Y está recordándoles que la responsabilidad no es solo un deber, pastorear no es solo un deber, sino es un acto de servicio a Dios. Es lo que es el pastoreo, un acto de servicio para el Señor. Y este tema es importante, de súper importancia. ¿Por qué? Porque los líderes y los miembros de la iglesia necesitan comprender la importancia del liderazgo espiritual y la responsabilidad que conlleva ese liderazgo. Y Pedro anima a seguir el ejemplo de Cristo, quien es el buen pastor, mostrando amor, dedicación y servicio a los demás. Ese es el pastor verdadero. Y ese es el pastor que debemos imitar nosotros, el pastor de pastores, el pastor supremo. En palabras resumidas, el liderazgo cristiano se basa en la humildad, el servicio y el compromiso con la voluntad de Dios, recordando que ser pastor implica no solo liderazgo, porque a los pastores les encanta ser líderes y creen que ese es su rol nomás, un liderazgo, soy líder. Y implica mucho más que eso. Implica mucho más que eso, sino que también debe haber un profundo amor. Ese es el pastor. Un profundo amor y cuidado hacia el pueblo de Dios. Esas son las dos características que un pastor tiene que tener. Amar a la grey, amarla, cuidarla, protegerla. Ese es un pastor. Y Cristo es el pastor supremo que guió desde el principio. Desde el principio Cristo guió a su grey. Y Él es el pastor supremo. La forma en que los líderes deben pastorear se basa en el modelo que Cristo dio. Servicio, amor incondicional hacia su rebaño. Ese es un amor verdadero. El amor de Cristo. Y el verdadero liderazgo en la iglesia se basa en el amor. Se basa en la disposición de servir, reflejando el corazón de Cristo hacia el pueblo de Dios, hacia la grey de Dios, hacia el rebaño de Dios. Ese es el pastor supremo, iglesia. Y esta carta de parte de Dios nos debería motivar. Y esta carta de Dios no debería ser también motivo de ganancias corruptas que vamos a ver hoy. Este cargo no le da el derecho al pastor a querer tener señorío sobre la grey de Dios. Hay una confusión en el pastoreo hoy en día. Una gran confusión. Y en la realidad es un llamado para velar por el rebaño del Señor. Ese es el llamado verdadero de un pastor. Velar por la grey, velar por el rebaño, por las ovejas.
Ahora, ¿cuál es el contexto de 1 Pedro 5, 1, 4? Porque algo está sucediendo ahí y Pedro lo está escribiendo por tal razón. El contexto es que la comunidad cristiana sigue enfrentando dificultades, que de eso se trata la carta de Pedro. Está escribiendo un pueblo que está enfrentando persecución, problemas, dificultades. Y Pedro escribe a esta comunidad que está enfrentando dificultades dentro del imperio romano. Y hemos visto muchas partes, todas las partes, todo el libro de Pedro, que hay un llamado fuerte a perseverar en nuestra nueva identidad en Cristo, porque no nos llama a perseverar en nuestra antigua persona, sino nos llama a perseverar en la nueva simiente, en tu nueva imagen, en esa imagen nueva que Cristo nos dio a nosotros. Ahí marca una diferencia. Y Pedro no se basa, cuando vamos a leer esto, Pedro, la información de Pedro no está basada en segunda mano o de segunda mano, ni en fábulas ingeniosamente inventadas sobre los padecimientos de Cristo. O sea, Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Por eso ahorita va a escribir lo que escribió. Y así es como nos introduce al capítulo 5. Y vamos a leer este capítulo 5. Vamos a entrar a 1 Pedro, capítulo 5, 1 al 4. Y cuando estén ahí, iglesia, digan un amén. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y comenzamos con la palabra del Señor. Y dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreén el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esta fue la palabra de Dios, iglesia. Ahora, el primer versículo, Pedro comienza exhortando a los ancianos. Ancianos son pastores. Y él empieza con una exhortación. Y Pedro no exhorta como alguien que escuchó de los padecimientos de Cristo. Esa no es la exhortación de Pedro. Sino Pedro nos da a entender que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. O sea que él los vio en carne propia. Sus ojos lo vio, no se lo contaron, no leyó un libro, sino él fue testigo ocular. Y esto tiene mucho peso porque da a entender que Pedro entiende el sufrimiento por el evangelio. Él entiende porque él vio el sufrimiento de Cristo Jesús. No se lo contaron. Y por eso Pedro dice, en 1 Pedro 5:1 dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí Pedro dice que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pero tal vez tu mente ahorita te está llevando, ¿cuáles fueron esos padecimientos? ¿O de qué está hablando Pedro? Vamos a ver hoy 3 padecimientos que Pedro fue testigo. Padecimiento número 1. Pedro presenció el profundo dolor y la angustia de Cristo, de Jesús en Getsemaní. La oración de Jesús demostraba su aflicción. Ese fue el primer padecimiento y lo vemos en Marcos 14, 34 al 35 y dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Primer padecimiento que Pedro fue testigo. Segundo padecimiento. Después de la oración, Pedro es testigo de la traición de Judas cuando arrestan a Jesús. La traición
de Judas es otro padecimiento que Pedro fue testigo, él lo vio, él estaba allí. Y el tercer padecimiento, yo creo que por lo que yo llego a entender, que Pedro pudo haber visto cuando escupían a Cristo, cuando le daban puñetazos a Cristo, cuando lo golpeaban a Cristo, yo creo que Pedro también vio eso. Y les voy a explicar cómo es que yo llego a esa conclusión. Marcos 14:65 dice: y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrieron el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias, lo recibieron a bofetadas. Ahora, ¿por qué digo que Pedro fue testigo ocular? Marcos 14:54 dice: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Ahora mira lo que dice Marcos 14:66. Dice: estando Pedro abajo en el patio, ¿en dónde estaba Pedro? En el patio, ¿en dónde estaba Cristo Jesús? En el patio. Llegó uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué digo yo que Pedro fue testigo de los golpes y las escupidas de Cristo? Porque al parecer estaba en el mismo patio donde Cristo estaba en el patio. Y yo creo que Pedro estaba viendo de lejos cómo lo escupían, cómo lo golpeaban, cómo lo bofeteaban. Tú te imaginas el dolor que tenía Pedro allí. Y fue testigo de los padecimientos. Y sabe qué es el sufrir. Entonces, después de que Pedro habla esto y nos presenta algunos de los padecimientos, Pedro nos dice: y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Esa es la segunda palabra que Pedro nos trae, o las segundas frases que Pedro nos trae después de hablar de los padecimientos. Ahora, con esto Pedro quiere dejarnos saber que él también verá la gloria de Dios cuando llegue su momento. O sea, Pedro está esperando ese gran momento, está esperando la venida del novio, la gloria del novio, la está esperando Pedro. Y todos los que somos de Cristo somos también participantes de la venidera gloria, iglesia. Y esto te debería animar, te debería alegrar, que tú, igual que Pedro y todos los que han sufrido por el evangelio, somos participantes de la venidera gloria, iglesia. Eso es un amén para el Señor. Ahora, porque ya sabemos algo importante que Pedro nos presentó. Tú y yo ya sabemos que somos sacerdocio real, ¿correcto, iglesia? Adquirido, pueblo adquirido, ¿por qué? Por los padecimientos de Cristo. O sea, esto es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de la gloria. Los padecimientos de Cristo es quien nos va a otorgar a nosotros a recibir, a ver, estar en esa esperanza por su sufrir, porque Él pagó, porque Él padeció. Tú y yo recibimos, vemos, seremos rescatados por el hermoso novio que viene en camino por la novia, iglesia. Gracias a Dios. Ahora quiero que noten algo importante en el principio de la carta. O sea, siempre hay que notar los detallitos. Pedro no se introduce como apóstol en esta carta. No hay introducción de apóstol, sino Pedro se dice anciano como ellos, anciano como ustedes. O sea que Pedro no usa su título para imponer autoridad sobre los demás ancianos. Y hay un porqué. Esto lo hace para que ellos puedan ver que él también entiende los retos, entiende las dificultades, que él entiende y ha sufrido igualmente como ellos, como ancianos. Es importante. Ahora, vamos a ver por qué dice ancianos Pedro. ¿Por qué ancianos? O sea, ¿le estará hablando Pedro a los viejitos de la iglesia? ¿A los que andan con bastón nomás y esos son los ancianos de la iglesia? O sea, ¿qué significa esto? Y la palabra ancianos no habla de la edad de una persona, sino se refiere a una posición de tal persona o de tal personas. Eso es un anciano. La palabra anciano viene de presbúteros o presbítero,
que significa líder de una iglesia, significa mensajero de Dios, o sea, los pastores locales de una iglesia. Ese es un anciano o un pastor, esa es su definición, iglesia. Y Pedro primeramente comienza su mensaje exhortando a estos ancianos, a estos pastores o estos líderes de iglesia. Ahora, ¿cuál es la exhortación? ¿Cómo les exhorta Pedro? Vemos en 1 Pedro 5:2a, ¿qué les dice en la exhortación? Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Esa es la primera asignación, pastoreen. Ahora, Pedro exhorta a los pastores ancianos que pastoreen al rebaño de Dios. Ahora, ¿de quién es el rebaño, iglesia? ¿Del pastor? De Dios. Ok, primera aclaración. El rebaño no es del pastor, es de Dios. Ahora, Dios tiene su rebaño, esto es importante. Dios tiene su rebaño establecido en la iglesia local. ¿Quién es el rebaño? Ustedes. ¿Cuál es la iglesia local? Vida Gémenes, es una iglesia local. Y Dios ha establecido a ustedes dentro de la iglesia como su rebaño, pero esta iglesia es ¿de quién? De Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Y Dios ha confiado a los pastores su grey para que sea pastoreada. O sea que la iglesia es de Cristo. Dios ha puesto a su rebaño allí, pero Dios confía a un ser humano, a un pastor que es colocado en una iglesia. ¿A qué? A pastorear su grey. O sea que, ¿quién le da esta asignación al pastor? Dios. Ahora, ¿qué es pastorear? ¿Qué significa pastorear? Porque tenemos muchas imágenes. Muchas cosas vienen a nuestra mente cuando escuchamos pastorear o la palabra pastor por lo que vemos ahora hoy en día. Muchos pastores andan tumbando gente con oraciones, con el saco volando, con la manguera, con patadas, y eso en tu mente puede ser pastor. O pastor estafando, haciéndose ricos, comprándose Ferraris, comprándose carros. Tú escuchas pastor, tu mente viene ladrón, podría ser. Podría ser estafador, podría ser mentiroso, podría ser hasta payaso, porque se dedican a hacer chistes también. Pero pastorear nada que ver con eso. Es importante que entiendamos lo que significa para que ustedes puedan, o nosotros los pastores podamos cumplir con nuestra asignación de una manera correcta. O sea que la palabra pastorear significa guiar con una implicación de proveer, cuidado y guianza. Son las dos cosas. Pastores que proveer guianza y cuidado. Dos funciones importantes. También es regir con la implicación de un compromiso directo, es apacentar y guardar. Otras funciones más. O sea que no es con una casualidad, iglesia. Quiero que piensen, no es de casualidad que Dios le llama a su grey ovejas. Hay un sentido por qué Cristo usa la palabra ovejas. Una oveja no se puede guiar por sí mismo. Y eso no lo estoy inventando yo, lo pueden ver ustedes. Una oveja no anda sola. Una oveja no se puede guiar por sí mismo. ¿Por qué? Número uno, porque ella se pierde fácilmente. Muy fácil se pierde y no sabe regresar a su camino. La oveja se pierde y ya no regresa. They're lost, that's it, they don't come back. Número dos, no sabe distinguir una oveja entre lo que le hace daño y entre lo que le hace bien. Dos cosas importantes, quiero que se lleve en tu mente, que se quede grabada. Una oveja sin la guianza de su pastor, escuchen, una oveja sin la guianza de su pastor comerá de todo. Todo lo que encuentre en el camino se lo va a comer, ya sea hierba buena o hierba mala. La oveja por sí misma se hace daño por no saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Escucharon? Número dos. Una oveja necesita ser guiada hasta el agua. ¿Por qué? Porque la oveja no puede distinguir entre agua sucia, entre agua pura y agua contaminada. Para ella, la agua contaminada y la agua pura es lo mismo para ella. Su mente no sabe pensar por sí misma. Ella cree que
La comida es igual, el agua es igual, todo es igual. Número 4, las ovejas son indefensas y vulnerables ante el peligro. ¿Por qué? Porque no saben distinguir entre el bien y mal y creen que todos son buenos. Viene el lobo, la oveja va corriendo al lobo creyendo que es su amigo. Y por eso dependen completamente de ser guiadas por un pastor, alimentadas por un pastor y protegidas por un pastor. De la misma manera, un ser humano necesita ser guiados. Sí, tú y yo necesitamos ser guiados. El ser humano sin Cristo está perdido. ¿Quién es nuestro pastor supremo? Cristo Jesús. ¿Quién nos guía a pastos verdes? Cristo Jesús. ¿Quién nos guía a aguas profundas, aguas limpias, aguas puras? Cristo Jesús. ¿Quién nos guía a la verdad? Cristo Jesús. Pero el ser humano sin Cristo está perdido. Toma malas decisiones. Van y se contaminan con el pecado y quedan totalmente expuestas al peligro espiritual. Si van conectando, ¿por qué necesitamos un pastor? Obviamente hay un pastor supremo primeramente, que es Cristo Jesús. Y por eso Cristo, mira, Cristo. Por eso Cristo ve, cuando la multitud se le acerca a Cristo, Cristo ve a esa multitud como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Mira, Mateo 9:36 dice, y viniendo, Mateo 9:36 dice, y viniendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. O sea que estas personas estaban totalmente perdidas, angustiadas, no sabían qué hacer, no sabían nada. Cristo tuvo compasión por ellas. Mira lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Sobre quién cayó la iniquidad? ¿Quién es él? Cristo Jesús, la oveja, el pastor supremo. Todos necesitamos ser guiados por el gran pastor. Esto es indiscutible, no hay discusión en esto. Pero también Dios ha puesto autoridades espirituales en la tierra. Dios lo ha puesto. Pero hay un problema. El problema es que en la iglesia hay mucha soberbia en la iglesia. Hay mucho orgullo. Hay mucha prepotencia. Y esto es lo que evita, lo que previene, es lo que es la piedra, es lo que es la montaña en el camino, que no deja a las personas a someterse a una guianza espiritual. El orgullo, la prepotencia. Y también estoy de acuerdo que tanta mentira que hoy muchos pastores han producido. Entiendo todo completamente. Lo entiendo a la perfección. Pero la iglesia necesita entender algo muy importante a pesar de que los pastores tienen su responsabilidad ante Dios. Haciéndolo bien o mal, somos responsables. La función primordial de un pastor es guiar a la grey en el camino correcto. Esa es la función número 1 de un pastor, la enseñanza. Eso es lo número 1. No puede haber nada más importante para un pastor si no es el alimento para la grey, para las ovejas. Número 2, esto se cumple solamente con la palabra de Dios. ¿Cómo un pastor lleva a la grey, a las ovejas, al camino correcto? Con la palabra de Dios. No con mis chistes, no inventando doctrinas diferentes. La palabra de Dios, solamente, iglesia. Un pastor tiene la responsabilidad de enseñar las verdades bíblicas. Domingo, miércoles, aún en la misma consejería, el pastor tiene que usar la palabra de Dios. No hay de otra. El pastor tiene que cuidar a la grey, que no coma cualquier alimento, iglesia. Que no beban cualquier agua, que no vayan a cualquier pozo y que no anden en caminos del peligro. ¿Cuánta gente se ha desviado por escuchar esos falsos profetas? ¿Cuánta gente se ha desviado por escuchar esos falsos pastores?
¿Cuánta gente se ha ido por esos pastores rateros? ¿Cuántos? Por esos pastores que han violado niñas, por esos pastores que han sido infieles. ¿Cuántas personas no se han ido de las iglesias? Pero quiero que sepan algo. Si no se arrepienten, no estarán sin castigo. Ellos tienen responsabilidad bajo Dios, bajo Cristo. Y por eso el pastor debe cuidar que el rebaño de Dios escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y actúe en la palabra de Dios, iglesia. El pastor tiene que cuidar el bienestar espiritual del rebaño de Dios. Nuestros ojos atentos, nuestros oídos abiertos para poder distinguir entre los lobos y las lobas que entran y quieren desviar a la grey de Dios. Pero un pastor tiene que tener un celo, iglesia, un hambre por su palabra, un amor puro para la grey. En palabras resumidas, tu vida espiritual es la responsabilidad suprema de un pastor. Esa es la responsabilidad de un pastor. Tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual, tu nutrición espiritual. No puede ver nada más. Y Dios nos ha hecho a los pastores responsables de su grey. Y por eso tenemos que cumplir con nuestro deber. No es un deber que uno se autoasigna. Dios, si Dios de veras te puso como pastor, Él te asignó y Él te va a hacer responsable. Y si estás ahí nomás de mentiroso y te autollamas pastor, también serás responsable. La mentira no va a sobresalir, iglesia. Un pastor que en verdad pastorea por amor a Dios y por amor a la grey, carga con un peso, iglesia. Un pastor que no carga con el peso de la grey, un pastor que no le duele que su grey se desvíe, que no venga domingos, que no venga miércoles, y tú les dices, no les dices porque quieres hacerles sentir mal, es porque un pastor un pastor que de veras te ama, te va a estar llamando a cuentas. Es la verdad. No te va a decir, yo entiendo, hermano, que no puedes venir porque estás cansado. Yo entiendo que tienes que cortar el pasto los domingos y por eso no vienes. No, yo entiendo. Pero andan en el zoológico el domingo después de cortar el pasto. Que el miércoles no vienen, pero andan de shopping en la Walmart. Pero podemos hacer todo, excepto venir el miércoles y el domingo. Yo no comprendo eso. Y ni me pidan que lo comprenda porque no lo voy a comprender. Debe haber un amor, un fervor, una pasión. Y el pastor tiene que tener ese amor. Primero a Dios y luego a la grey. Y ese es el peso que deberíamos llevar un pastor. Mira, me encanta lo que Hebreos 13:17 dice. Todo pastor tiene que leer esto. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13:17, la Nueva Traducción Viviente dice, obedezcan, primero le habla a la iglesia, ¿ok? Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Pero esto es la tarea. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Wow. ¿Cuál es la tarea del pastor? Cuidar sus almas y luego ¿qué? Rendir cuentas a Dios. Y luego dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Esa es la responsabilidad del pastor. Y por eso yo, iglesia, me esfuerzo como pastor a predicarles las verdades de Dios. Aunque mi español no es lo mejor, aunque no pronuncio las mejores palabras, iglesia, se los digo de corazón. Lo hago con amor. Quiero que se vayan llenos de la palabra de Dios. Quiero que vayan repletos, que sus corazones estén desbordándose de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que nomás tengas conocimiento? No, para que te enamores de Él, para que entregues tu vida a Él y para que le sirvas a Él el resto de tu vida, iglesia. Tú necesitas conocer las verdades para no ser engañados, iglesia, para no ser contaminado por el pecado, para vivir una vida agradable ante Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y Pedro recibió sus responsabilidades directamente de Dios. Mira lo que Jesús le dice a Pedro
aquí viene otra responsabilidad de los pastores. Juan 21, 15 al 17 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Cristo le pide aquí 3 veces a Pedro que apaciente sus ovejas. Pero primero le dijo: Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Si de veras me quieres, tú vas a ¿qué? Vas a cuidar, vas a apacentar mis ovejas. O sea que si un pastor ama a Cristo, ¿qué hace un pastor? Cuida, predica, les da de comer la verdad. Un pastor que no te ama te va a engañar, te va a decir: da dinero para que seas bendecido, da dinero para que tengas mucho dinero. Si das 100, si vas 1000, Dios te da 2000. Mentira. Mentira. Eso no es verdad. Y lo más triste es que la Grey está apoyando esas iglesias. Esos pastores siguen dando y dando dineros. Traen jet, traen Ferraris, traen carrazos, traen todo, pero por culpa de ustedes. Los escuchan en Facebook, les dan like en YouTube para que generen más dinero. O sea, todo eso es culpa de ustedes, de la Grey. Si la Grey se parara firme y no fueran a esas iglesias, esos pastores anduvieran trabajando en un trabajo secular. Pero por culpa de la Grey, que les gusta la comezón en los oídos, se hacen más ricos esos pastores. Y Pedro dice: te amo, Señor. O sea que el interés de Cristo es claro. ¿Qué quiere Cristo? Apacentar a las ovejas. Es claro el interés. Y también es claro la asignación del pastor. Ayer escuché a un pastor, y no digo su nombre, dijo, y quisiera decir su nombre, pero ahorita no lo digo, y lo conocen. Este pastor dijo, porque anda haciendo una campaña para recaudar fondos, y dijo que él se da cuenta que en el evangelio, que a Cristo no le importa tanto si conoces, sino a él le importa más lo que das. Y yo quería entrar a ese canal y darle unas cachetadas, porque dije: ¿cómo te atreves tú a decir eso en el evangelio? Y la gente le pone like y está dando dinero. Y yo digo: Señor, ¿qué está pasando? Yo a veces quiero pedir para un fondo de una computadora y tardamos 1 año para juntar. Y este señor recauda millones en una semana. Digo: ¿cómo? Es la verdad. Entonces vemos el interés de Cristo, que es claro, y también la asignación del pastor. Y por esto solamente podremos cumplirlo en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Un pastor puede cumplir su función solamente en el amor de Cristo. Si amamos a Cristo, vamos a pastorear a las ovejas. Nuestro único interés será el bienestar espiritual de cada oveja. Si yo amo a Cristo, si aman a Cristo, un pastor verdaderamente llamado por Dios velará por sus ovejas, predicará la verdad y vivirá la verdad. No nomás predicamos la verdad, tenemos que vivir la verdad. Es una diferencia, iglesia. ¿Cuántos pastores han predicado la verdad y han caído con otras mujeres? Han abusado de niños chiquitos, han difamado el nombre de Cristo.
Ahorita hay un pastor de una mega iglesia demandando a la iglesia, renunció y quiere que le den $600,000 al año, y quiere ahorita que le den 800,000 de un golpe, 700,000 al año hasta que llegue a los 70, y después de los 70 quiere $400,000 al año. Es lo que está peleando. Digo, Señor, ¿a dónde está llegando tu iglesia? ¿No conocen tu palabra, Señor? ¿No conocen tus asignaciones, Señor? Es que no te aman a ti, Cristo. Esa es la verdad. Un pastor verdaderamente llamado por Dios velará por sus ovejas, predicará la verdad y vivirá esa verdad. Y la función de un verdadero pastor de Dios es producir conocimiento espiritual para que ustedes lo usen para su crecimiento espiritual, iglesia. Todas estas funciones no se logran para exaltar el nombre de Dios, pero todas estas asignaciones no se van a lograr con el objetivo corrupto. No se puede. Por eso Pedro dice en capítulo 5, segunda de Pedro B, dice: velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. O sea que aquí vemos que hay 3 palabras que nos enseñan cómo debemos y cómo no debemos cuidar a las ovejas. Aquí vamos a ver un motivo negativo contrastado con 2 positivos. Palabra positiva número 1 dice velando. Dice velando. Velando significa supervisar, cuidar, dirigir. Significa guianza espiritual. Eso es velar. Cuando un pastor vela por ti, te está cuidando, te está guiando en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra negativa que Pedro usa aquí en este versículo? Dice no por obligación. La palabra obligación es no compulsivamente. No compulsivamente. Y la palabra positiva segunda es sino voluntariamente. Es deliberadamente, dispuesto, es con un propósito, es ser intencional. O sea que Pedro expone un gran peligro aquí usando la palabra obligación. El llamado pastoral es algo que Dios pone en el corazón de la persona y es confirmado por la iglesia. Eso es cierto. No te puedes autonombrar pastor, pero cuando nosotros llegamos a hacer esta función, llegamos al pastoreo por obligación, las cosas cambian, iglesia. Las cosas son distintas. Por eso Pedro dice no por obligación. Ahora pregúntate esto para que entiendas por qué dice no por obligación. Cuando tú haces algo por obligación, usualmente las haces bien o las haces mal. No, nomás pregúntate. ¿Lo haces feliz? ¿Lo haces con mucho empeño? ¿O lo haces ahí se va? Más pregúntate. Y podría yo responderles cómo es el resultado. Pero pregúntense. Ahora, pregúntate esto. Cuando mandas a tus hijos a hacer algo que no les gusta, ¿cómo lo hacen tus hijos? ¿Lo hacen a la perfección? ¿Dejan todo bien? O llegas, mandas a tus hijos, ve a limpiarme el garage. Y llegas, caray, ¿cuándo lo limpió? Está igual o está peor. Porque el hijo nomás fue, aventó todo abajo y lo arrumbó y escondió y ya está limpio el garage, papá. O pon a tus hijas a limpiar la casa y todo está dentro del closet. Hasta los trastes sucios están en el closet. O sea, no lo hacen con amor, no hay un fervor, no hay una pasión, ¿correcto? O nomás es en mi casa. Yo creo que es con todos, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso Pedro nos está enseñando que no por obligación. Cuando un pastor predica por obligación, no le va a poner la importancia a tu vida espiritual. No le va a poner el cuidado. No le va a importar a la grey. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por obligación. Este pastor no va a darles un buen alimento a las ovejas de Dios. Por eso no es lo mismo enseñar por obligación y enseñar, Pedro dice, voluntariamente.
¿Qué te dice? No enseñes por obligación, sino voluntariamente. O sea que cuando es voluntariamente, el pastor viene preparado. Lo ves en su rostro, ves una pasión, ves cómo se expresa, prepara el mensaje en días y no en 3 horas el sábado antes de venir a predicar. Tú te das cuenta cuando el pastor en la misma mañana te hizo el mensaje, porque se va a parar. El Señor me dijo, y te empieza a hablar todo excepto la palabra de Dios. ¿Se han escuchado prédicas que a veces ni mencionan un versículo de Dios? O nomás mencionan un versículo y toda la prédica nada que ver con lo que el versículo dice. Ese pastor mejor que se siente, porque no está preparado para su iglesia, no tiene hambre para su iglesia. Y por eso dice, no lo hagas por obligación. Voluntariamente es que el pastor es intencional en la preparación, viene con un solo propósito. Cuando un pastor viene preparado voluntariamente, hay un solo propósito en su mente: es predicar las verdades de Dios. That's it. No debe haber nada más en la mente. A Dios no le agrada al pastor que enseña por obligación. Eso no le agrada a Dios. A Él le agrada que el pastor, ¿qué? Que venga a enseñar voluntariamente. Esto dice Pedro, sino voluntariamente, como quiere Dios. ¿Quién quiere? Dios. ¿Cómo lo quiere? Voluntariamente. O sea que aparte de no hacerlo obligadamente, Pedro también dice, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Pedro dice, no por la avaricia del dinero, sino un deseo sincero. Pastores que están escuchando, no por la avaricia del dinero, sino un deseo sincero. Esa es la verdad. Esta es la verdad, iglesia. Aquí vemos un motivo negativo con un contraste, con un positivo. Y vamos a ver el significado de estas dos palabras. El negativo, avaricia. La palabra avaricia dice codiciosos de ganancias, deshonestos, una manera vergonzosa para obtener lucro o ventaja. O sea que aquellos pastores que predican prosperidad, es vergonzoso. Es vergonzoso, dice su palabra. ¿Y cuál es la palabra positiva? Sincero deseo. Deseo, dice Pedro, con un sincero deseo, perdón. Esto es, sincero deseo es de una manera que demuestra un intenso deseo. Ese es un sincero deseo. O sea que no es que Pedro esté diciendo, también quiero aclarar, no es que Pedro esté diciendo que el pastor debe enseñar gratis y no le deben dar ni $1, que no debe recibir un salario. Ese no es el contexto de aquí. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dice en Lucas 10:7, dice, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, no se pasen de casa en casa. Pablo lo confirma en 1 Corintios 9:14, dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pablo también en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Una cosa es recibir un salario digno y otra cosa es recibir el salario del presidente o más que el presidente. Hay pastores recibiendo $800,000 al año. Y digo, ¿what? No es justo, no se puede y no se debe. Lo que se está prohibiendo aquí es la ambición moralmente impura de generar ganancias. Eso está prohibiendo Pedro. No es provisión de un salario justo o digno. El enfoque del pastor es la enseñanza espiritual, número 1, no de lo que va a recibir monetariamente. Si el pastor nomás está pensando es, ¿cuántos hay? A ver, 50 cada cabeza. Espera, hermano, estoy pensando ahorita en la palabra, 50, 100, ok, le voy a meter fuego a mi prédica porque voy a recibir bien hoy. No,
esté 1, esté en 100, esté en 1000, el pastor predica igual y hace lo mismo. Entre más dinero no hay más fervor, más pasión. Está vendiendo su alma al dinero. Y nuestra alma pertenece a Cristo Jesús. Ese es un corazón de un pastor sincero. Todo se debe hacer con un sincero corazón, es decir, con la grey en la mente y no con la plata en la mente. ¿Sí escucharon, pastores? Iglesia, ustedes deben demandar eso. La grey en la mente y no la plata en la mente del pastor. Así debe ser. Y Pedro nos lleva a la tercera palabra con una connotación negativa. Ya vimos 2 palabras, vimos obligación y vimos avaricia. Ahora vamos a ver la palabra señorío. Primera de Pedro 5:3 dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. La palabra señorío, la palabra tercera, o la palabra tercera, que es negativa dentro de esta prédica. Señorío significa ejercer el control sobre alguien como maestro, controlar, subyugar, gobernar, ser tu Dios. Ese es señorío. Y este es un gran problema hoy en día en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque muchos pastores no entienden su función. No entienden lo que es gobernar bien la iglesia de Dios. Y ellos quieren vivir gobernando, pero negativamente, la iglesia de Dios. Por ejemplo, si entras a un noviazgo y no le pides permiso al pastor de andar con tal persona, el pastor te dice: te voy a disciplinar y pierdes mi cobertura. ¿Cuál cobertura? Pero bueno. Número 2, antes de casarte, si el pastor no aprueba a tu pareja, está furioso contigo. Y en realidad los pastores quieren controlar, muchos quieren controlar cada aspecto de tu vida, aún a dónde vas de vacaciones, con quién vas, con quién te juntas. O sea, cada aspecto tuyo quieren estar controlando. Y muchos de estos pastores manipulan a la grey diciéndole: perderás mi cobertura, perderás mi oración, ya no me voy a velar por ti, o X, Y. Y esto es totalmente mal. Un pastor no es gobernador de tu vida. Pero ahora, quiero también aclarar algo. Los pastores estamos para darte el consejo, claro que sí. Si tú quieres saber si es recomendable entrar con este varón de noviazgo o con esta señorita de noviazgo, ¿es bueno preguntarle a tu pastor? Claro que sí, ¿por qué no? Pero no en forma que el pastor te va a gobernar. El pastor solamente te debe aconsejar, pero no obligar. Es muy distinto. El pastor puede aconsejarte. Si te vas a casar con esta pastor, tenemos pensado en casarnos, X y esta tal personas, como ve. Bueno, mira, pues bueno, Dios te bendice, pero bueno, tú dices: este es un gruñón, es un enojón, X y Y, te quieres casar, cásate, ¿no? O ella, mira, se enoja luego, es muy gastalona, o qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿por qué no venir por los consejos? Claro que se puede, pero el pastor no te puede demandar con quién te vas a casar. No puede obligarte a casarte con X y Y, porque eso no depende de nosotros. El pastor aconseja. Y lo más importante es que si un pastor está dando las verdades y tú vives las verdades, yo no debo preocuparme con quién te vas a casar o quién vas a elegir de novio y de novia. ¿Por qué? Porque tus verdades, tus elecciones, tus responsabilidades están forjadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Y por eso un pastor debe nutrir a la grey para que tomen decisiones correctas, iglesia. Esto es lo importante. Pero no manipular, no oprimir o no controlar. Un pastor guía, aconseja, ministra, alimenta y protege a la grey. Es un pastor es llamado a ser ejemplo. Esto quería llegar y es el final lo que dice Pedro. Dice: no por codicia, no por dinero, pero al final dice: sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Wow. Un pastor es llamado a ser ejemplo, no es llamado a gobernar las vidas del rebaño de Dios, es llamado a ser el ejemplo del rebaño.
no gobernador del rebaño. Este versículo marca la diferencia, redefine la verdad, redefine la responsabilidad del pastor. Dice, no señorío, sino ser ejemplo. O sea que somos llamados a ser la réplica de Cristo, no la réplica del pastor que tiene 50,000 personas, no la réplica de X o de Y, sino la réplica de Cristo Jesús. Si quieres ser un buen pastor, predica como Cristo. Vive como Cristo. Él es nuestro supremo ejemplo. El fundamento principal de un pastor es ser ejemplo. Y aquí nos dice, en la humildad. Mateo 20:26. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande, será su servidor. O sea que un pastor primeramente se debe someter a Cristo para que su vida sea gobernada por Cristo. Esa es la función número 1, amar a Cristo, someterte a Cristo. Este sometimiento será visible en la vida del pastor. O sea, el pastor no va diciendo, yo me someto a Cristo, yo predico a Cristo. No, tú lo vas a ver. Si un pastor ama a Cristo, si un pastor en realidad está sometido a Cristo, lo vas a ver en su diario vivir. En sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes, en todo lo que él es, tú lo vas a ver. Ahora, no esperes un pastor perfecto, que no estamos hablando de perfección. Lo que estamos hablando es un pastor que vive por convicción, un pastor que se esfuerza todos los días para vivir la palabra y para darte la palabra. Ese es un pastor que te ama, que le interesa tu vida espiritual. Mira lo que nos dice 2 Corintios 6, 3 al 13. Me encanta esto. Mira lo que dice hacia los pastores. Y me estoy hablando a mí mismo, iglesia. Dice 2 Corintios 6, 3 al 13. Mira lo que no debe hacer un pastor y lo que debe hacer. Dice, no dando nosotros nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicción, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, por veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par sus corazones. Pero lo más importante es aquí que un pastor no debe dar motivos de tropiezo. ¿Para qué? Para no desacreditar la palabra de Dios. ¿Y cuántos se han ido de la iglesia? ¿Cuánto pastor no ha desacreditado la palabra, el poder del evangelio, iglesia? Hay seriedad en las cosas de Dios. Debe haber un celo ardiente en cada pastor. Un pastor debe reconocer que a predicar las verdades de Dios, muchas veces va a ser criticado. Un pastor va a ser juzgado, va a ser menospreciado. La gente no le gusta recibir la verdad. Se van a ir hablando de ti, en it's okay. ¿Vas a recibir menosprecio? Claro que sí. Reprendes a las personas, no les gusta. Les das consejos de acuerdo a la palabra, no les gusta.
Pero es ok. ¿Saben por qué? Porque Dios ha llamado al pastor a usar su palabra para predicar. El pastor debe seguir a Cristo, debe imitar a Cristo, porque nuestra mejor influencia dentro y fuera de la iglesia es nuestra manera de vivir, iglesia. Nuestra manera de vivir. Y mira, me encanta el final de Pedro, del versículo 5:4. Este final nos lleva a un motivo enorme. Pastores, hay un motivo enorme de quedarnos fiel hasta el final. Hay un gran motivo hacia el pastor, hacia las personas que se quedan fieles a la palabra de Dios. 1 Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Eso también es para ustedes. Todo pastor que se mantiene firme, o podría decir también toda persona que se mantiene firme, todo aquel que haga su función como Dios manda, al final obtendrá el premio mayor. Ahora, ¿cuál es la corona inmarcesible? Vamos a definir la palabra inmarcesible. Inmarcesible es un premio que nunca pierde valor, algo incorruptible. ¿Quién tiene algo inmarcesible en este momento? No creo que nadie. Y hablo de algo físico. ¿Hay algo inmarcesible ahorita que no pierda valor en tu casa, en el banco? No, ¿verdad? Pero Dios promete algo inmarcesible para nosotros. ¿Cuál es? La corona de la vida, la gloria eterna. Eso no tiene expiración, eso es eterno y no pierde valor, iglesia. Y eso es lo que Dios tiene para los pastores fieles y también para los fieles ustedes, iglesia. Un pastor tiene gran responsabilidad ante los ojos de Dios y no es algo que se puede tomar a la ligera. Mira lo que dice Santiago 3:1, Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. El que enseña es juzgado como más estricto. Doble juicio, iglesia. No es ligero el pastoreo, no es ligero ser maestro, no es ligero ser maestra. Mira lo que dice Ezequiel 3:17-19. Dice: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, fíjate lo que le dice a los pastores y a los que enseñamos. Cuando oigas la palabra de mi boca, su palabra, adviérteles de mi parte. Cuando yo digo al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertirle al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Wow. Todo pastor que no predica la verdad, todo pastor que no enseña la verdad, la sangre del pueblo perdido está sobre sus manos, sobre su rostro, ante el Creador. Y yo por eso no me voy a vender a predicar mentiras, iglesia. Yo hasta que Cristo venga por mí, hasta que el día que yo desaparezca de este mundo, estaré firme en la palabra de Dios. Yo no quiero la sangre del pueblo sobre mis manos. No, iglesia. No podemos cambiar la palabra para hacerte sentir cómodo, para que no te enojes con el pastor. El deber pastoral es predicar la verdad, aunque nos incomode, aunque se enojen. Es la verdad, iglesia. Nosotros hacemos la función porque Dios así lo demanda. Yo no quiero ser culpable de sus flaquezas espirituales. Yo no quiero. Iglesia, ustedes siempre deben exigir que la palabra de Dios se predique aquí en Vida Hemen. Que yo no traiga a cualquier pastor y que les dé cualquier... Yo tengo un celo de, si han visto, yo no traigo aquí cualquier persona a predicar. Yo tengo un celo y no hablo de inteligencia, no hablo de seminarios. No. Yo hablo de que tengan un celo y prediquen la verdad. Y siempre, si alguien está invitado aquí, yo les doy mi palabra que les van a predicar la verdad. Esa es mi función, iglesia. Y ustedes deberían tener también un celo por la verdad y no aceptar nada menos que esa verdad, iglesia. Deben orar todos los días por mi vida también, iglesia, para que yo siempre predique la verdad y que yo nunca me desvíe, iglesia.
prediquen por mi corazón, prediquen por mi mente, prediquen, iglesia, por mí, que yo no me desvíe nunca, nunca, pero nunca de los caminos de Dios, iglesia. Y den gracias a Dios por Vida Gemen, que es una iglesia cristocéntrica, una iglesia que no diluye la palabra de Dios, una iglesia que predica y que vive los fundamentos de Dios. Oren, iglesia, que siempre les demos la mejor comida espiritual aquí en Vida Gemen, que siempre haya una guía espiritual, una guía a los pastos verdes, una guía a ustedes, que es lo más importante para mí. Iglesia, con esto concluyo. El rebaño es de Dios, no hay discusión. Y todos daremos cuentas al príncipe de pastores, tanto yo como ustedes. Todos daremos cuentas. Iglesia, después de que estudiamos este pasaje, debemos salir nosotros con una verdad profundamente grabada en nuestros corazones, y espero que quede impregnada. La iglesia no pertenece al pastor, la iglesia pertenece a Cristo. Él la compró con su propia sangre. Él la ama perfectamente y Él la sostiene fielmente. Y Él ha puesto pastores como mayordomos temporales para cuidar lo que Él o lo que le pertenece a Él. Es de Él. Somos cuidadores nosotros nomás. Iglesia, este texto también habla a ustedes. Dios les llama a ustedes a orar por su pastor. Si no son de aquí, orar por sus pastores. El ministerio pastoral es una carga espiritual enorme, y quiero que lo sepan, iglesia. Es una carga. Ora por la alma de tu pastor. Ora por las palabras de tu pastor. Ora por los consejos de tu pastor. Ora por la vida de tu pastor. Vela por la vida de tu pastor. Recibe la palabra con humildad. No la resistas. No resistas la corrección bíblica. Cuando un pastor te confronta con amor, nunca es con el hecho de herirte, de humillarte. Es para protegerte, iglesia. Por eso les dije desde el principio, el pastor es para proteger, es para alimentar. Y si no lo has visto así, espero hoy en día que desde hoy empieces a ver que cuando yo me acerco a ti y te llamo la atención por algo, te lo garantizo, iglesia. Yo no soy mejor que tú. Y si yo vengo a hablarte de algo que está mal en ti, no es porque yo soy mejor, es porque mi responsabilidad. Tu alma está en mis manos. Mientras que tú perteneces a Vida Gemen, tu alma está en mis manos. Y eso es cosa seria para mí. No es juego, iglesia. No sigan a los hombres, sigan a Cristo. Los pastores somos instrumentos, pero Cristo es el pastor supremo. La iglesia es de Cristo, los pastores son sus mayordomos y las ovejas son llamadas a seguir al gran pastor, quien un día va a recompensar a todos los fieles. Y si un día van a orar, iglesia, les ruego y les pido que no me dejen afuera de sus oraciones. Inclúyanme a mí y a su familia en sus oraciones, iglesia. Las necesito. Mucha carga en mi vida, en mi corazón. Y seguimos adelante, iglesia. Y lo hago en serio, lo hago con amor, lo hago con pasión, lo hago con fervor, de todo momento, iglesia. Les amo. Les amo. Vamos a ponernos de pie. Y termino esta oración con Salmo 119, 17 al 18.